Muy buenas tardes tengan todos. A continuación vamos a dar inicio a nuestro webinar, El lenguaje inclusivo, perspectivas y reflexiones. No sin antes destacar que estas actividades forman parte de todo el trabajo y actividades co-curriculares que hacemos en la facultad dirigido a los estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. A continuación voy a tener el honor de presentar a Joel Armando Zavala Tovar, quien va a tener a cargo este tema tan interesante. Él es lingüista y especialista en aprendizaje virtual, responsable de estudios generales e innovación educativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Joel. Muchísimas gracias, estimada Selena. Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a poder revisar junto con ustedes el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Un tema que en principio se habla mucho, ¿no? Es un tema muy polémico en la actualidad. Lo que yo voy a hacer el día de hoy es tratar de delinear algunas líneas sobre una perspectiva bastante importante que tiene que ver sobre todo por el lado de la gramática, ¿no? Como lingüista, de hecho, hablar del tema del lenguaje nos interesa muchísimo y creo que es bueno reflexionar a partir de este punto de vista. Posteriormente veremos en realidad que el lenguaje inclusivo tiene que ver y se relaciona también muchísimo con otros problemas de inequidad social y discriminación dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver en realidad cuál sería la función dentro de esta situación de discriminación del lenguaje inclusivo, ¿no? Cuál sería su papel en el cambio social. Y finalmente veremos algunas reflexiones, algunas conclusiones que podemos sacar de esta revisión que realicemos. Ya al final también vamos a tener algún momento para poder discutir, poder conversar y ustedes pueden plantear algunas preguntas sobre el tema. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta presentación, les tengo aquí un conjunto de diapositivas a partir de las cuales vamos a ir comentando nuestro tema del día de hoy. Veremos en principio esta relación entre el lenguaje y la sociedad. Como sabemos, el lenguaje está muy vinculado con la sociedad, es un hecho social, ¿no? Cada uno de nosotros utiliza el lenguaje constantemente, día a día, para poder comunicarnos, relacionarnos, vincularnos con otras personas. Entonces veremos de qué manera se vinculan ambos. Luego veremos algunos elementos particulares del lenguaje inclusivo, ¿no? En qué consiste esta propuesta, qué ideas sostiene, qué estrategias también de inclusión permite este lenguaje. Los verdaderos problemas, ¿no? Nosotros lo estamos llamando así. Y finalmente las reflexiones finales. Empecemos entonces viendo esta relación entre lengua y sociedad. En principio, el lenguaje es una facultad biológica común a la especie. Cada uno de nosotros tiene una capacidad innata para poder adquirir lenguas. Cuando nosotros nacemos con esta facultad que nos permite, ¿no?, escuchar a nuestro alrededor, percibir elementos de las lenguas, ¿no? Y es así que nosotros luego podemos adquirir una lengua determinada. Sin embargo, si no tuviéramos esa facultad de lenguaje, no podríamos adquirir dichas lenguas, ¿no? Esta tiene un correlato biológico. Todos los seres humanos tienen una facultad de lenguaje. Pero recordemos que esta facultad no es equivalente a la lengua, ¿sí? La capacidad que nosotros tenemos para adquirir una lengua, esta capacidad, esta facultad, se le llama lenguaje o también facultad de lenguaje. Esta facultad nos permite adquirir una lengua y esas lenguas claramente, ¿no?, son las manifestaciones concretas de esa facultad. Una vez que nosotros adquirimos la lengua, podemos entonces hablar, por ejemplo, español, chino, ashánica, portugués, quechua, en fin, la lengua que nos rodea. La lengua no se transmite, ¿no?, digamos, por una herencia, ¿no? Uno aprende la lengua de su entorno. Es así, por ejemplo, y siempre pongo estos ejemplos con mis estudiantes, puede haber dos padres, ¿no?, quechua hablantes, ¿no?, de Ayacucho, que tienen un hijo en común. Este hijo no nace en Ayacucho, sino nace en Japón, y pues va a estar escuchando posiblemente japonés. Entonces, al final,
El niño va a tener como primera lengua, como lengua materna, el japonés, porque está expuesto a esta lengua, por más que sus padres sean quechua-hablantes. Entonces, esta capacidad innata, esta facultad biológica, se va moldeando, va avanzando por un conjunto de estados, donde el niño, ¿no?, en este caso el bebé, va incluso ya desde el vientre materno, percibiendo los patrones de sonido de la lengua que lo rodea, y así ir adquiriendo poco a poco su lengua materna, ¿no?, ya cuando llega a un estado fijo. Entonces podríamos decir que la lengua va a ser la manifestación concreta de esa facultad de lenguaje. Cuando nosotros finalmente adquirimos, ¿no?, nuestra lengua, ya podemos decir que eso es el hecho concreto de la lengua. Ya eso es lo que llamamos lengua. A cada una de estas entidades, de estos sistemas que empleamos para poder comunicar, ¿no? A eso le vamos a llamar lengua nosotros aquí. Al español, al chino, al chánico, al portugués, diferente al lenguaje. Por definición, de acuerdo con Company 2019, una lengua tiene una naturaleza inclusiva. Todos somos dueños y libres para usarla, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos español, nadie nos dice a nosotros, no lo hables, ¿no? O no creo que tu lengua española debas usarla. Nadie nos prohíbe usarla. De hecho, es necesario que utilicemos la lengua porque es a partir de ella que podremos lograr ciertos objetivos, podremos lograr determinados fines, ¿no? Por eso se habla mucho del factor de intención que tenemos en la lengua. Utilizamos la lengua para comunicarnos, pero sobre todo, por ejemplo, para hacer un acuerdo, en este caso, por ejemplo, para dar una charla, para comunicarnos, para poder exponer, para poder argumentar a favor, en contra de algo. Entonces, la lengua tiene muchos propósitos, pero nadie nos puede prohibir, porque cada uno es dueño de su lengua, ¿sí? Cada uno es dueño de su lengua. Entonces, el lenguaje, por definición, ya tiene una naturaleza inclusiva. Ninguna persona, ninguna entidad nos puede decir en principio que hablemos de determinada manera o de determinada forma, ¿no? Aunque se pueden sugerir ciertos elementos de carácter normativo, como por ejemplo la Real Academia sugiere y algunas otras entidades, ¿no? Para el caso del español, en principio nosotros somos dueños de las expresiones lingüísticas que empleamos. Entonces, el lenguaje no excluye, ¿no? No dice que solo los hombres hablen y que las mujeres no hablen, por ejemplo, ¿no? O que en la sociedad solo los niños hablen y las mujeres no, o las mujeres no y los ancianos sí, por ejemplo. No, eso no sucede. Cada uno es dueño de su lengua. Por lo tanto, podemos decir que nuestra lengua no requiere de esfuerzos ni de legislaciones. No existe, pues, en la Constitución una norma que nos dice solo debes hablar español, ¿no? Y no puedes aprender inglés, por ejemplo. Nadie nos puede decir, no puedes hablar sobre ciertos temas en tu lengua, por ejemplo. No existe esto. En la historia de la lengua española, e incluso de otras lenguas, no existen casos, por ahí podría existir un caso muy aislado de política lingüística, ¿no? Que impide, por ejemplo, si es que vemos del siglo XVI, ¿no? El tema de la conquista, posiblemente las políticas lingüísticas iban más por el lado de la castellanización y de quitar las lenguas vernáculas que se hablaban en nuestro país, sobre todo y fundamentalmente el quechua, que era en ese momento la lengua del imperio. Entonces, ese tipo de políticas son distintas, pero posteriormente no existen casos en los que nos impidan hablar nuestra lengua. Y finalmente esos hablantes de quechua también en su momento, nadie se los impedía, ¿no? Hasta que tal vez hubo una política revolucionaria de cómo deben hablar su lengua, o en este caso de no hablarla. Pero como ven, son políticas bastante estrictas. Entonces, no existen entidades, no existe una política en la actualidad que nos diga que no se debe hablar así o que no debemos usar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque es algo propio, ¿sí? Es algo inherente a cada uno de los seres humanos. Tenemos ese derecho, ese elemento importante para poder utilizar nuestra lengua en cualquier momento. Cualquier imposición en cómo usar la lengua es un acto autoritario, ¿no? De hecho, nuevamente, nadie nos puede obligar a hacer eso.
Y lo podemos reconocer, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, por ejemplo, aquí se puede expresar en su propia lengua. Nadie nos dice, no, no hables español, o de pronto no intervengas o algo así. Nadie te prohíbe. Hay libertad. Si bien la lengua mantiene una estrecha relación con la sociedad, porque cada uno de nosotros lo utiliza, no es posible afirmar que exista un vínculo directo entre la gramática de las lenguas y la discriminación social. Vamos a ver con varios ejemplos que la lengua o la gramática no codifica la discriminación o la inequidad para las personas. Las lenguas simplemente son las lenguas, ¿no? Tienen un conjunto de estructuras. Lo que sí puede resultar discriminatorio es el uso que le damos a esa gramática cuando creamos un discurso. Pero la gramática en sí, en todas las lenguas del mundo, no codifica una inequidad, una discriminación. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. En otras palabras, las gramáticas de las lenguas no cristalizan fenómenos sociales como la inequidad social o la discriminación. No quiere decir que porque vivimos en una sociedad machista, nuestra lengua también refleja, ¿no?, esa cosmovisión, o más que cosmovisión, esa forma de pensar, esa ideología de carácter discriminatorio. No existe una relación directa entre la sociedad y la gramática, ¿ya? A pesar de que la lengua sí es un hecho social, nuestra gramática, que viene a ser la estructura que nosotros empleamos para formar oraciones, para formar palabras, por ejemplo, esa no tiene ningún matiz discriminatorio. Veamos algunos elementos para que se pueda entender bien esta no relación entre gramática y discriminación o inequidad. ¿Por qué produce tanto debate el lenguaje inclusivo? En principio, se entiende que muchas personas consideran que la lengua es soporte de la identidad, justo lo que les estaba explicando, ¿no? Lo que está explícito en el código de la gramática genera visibilidad, y lo que no se dice no existe. Es decir, si es que nosotros escribimos o usamos el lenguaje y no se ve, por ejemplo, que se está haciendo un uso, no se está nombrando a las mujeres, entonces significa automáticamente que no existe. Y que la lengua, de algún modo, está generando, ¿no?, esta forma inequitativa de tratar a las mujeres, por ejemplo. A partir de esta idea, donde se entiende que la lengua sí refleja la sociedad, sí refleja la identidad, es que nace el lenguaje inclusivo, ¿no? Y se entiende que aquello que no se nombra no existe. De hecho, en el 2017, en nuestro país, surgió este texto que ustedes pueden ver ahí en la imagen, Si no me nombras, no existo. Es un texto, en principio, rico, bien trabajado, con muchos ejemplos, ¿no? He podido revisarlo con bastante detalle, que promueve el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas. Se dan un conjunto de estrategias justamente para que las personas, sobre todo que trabajan pues en el sector salud, en el sector de seguridad, ¿no?, y en otros sectores también educativos, sobre todo en los ministerios, puedan utilizar y emplear el lenguaje inclusivo. Pero fíjense lo que dice el título, ¿no? Si no me nombras, no existo. Esto quiere decir que si uno utiliza el lenguaje o la gramática y no menciona a las mujeres, automáticamente se entiende que no existen, es decir, que se las está discriminando. ¿Y en qué se soporta esta idea? En la que se entiende que el lenguaje es un soporte de la identidad, es decir, que si es que uno en la lengua no, digamos, no codifica o no visibiliza a la mujer, uno no ve ahí que se mencione el caso femenino, el caso de las mujeres, automáticamente está discriminando, ¿no? Y está discriminando a la mujer, a la mujer que existe en la sociedad, ¿no? Entonces, esta relación es bien polémica, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos donde en realidad esta idea no tiene mucho asidero. Hay una creencia falsa de que la visión del mundo está metida en la gramática. Entonces, por ejemplo, si pensamos que nuestro país, como siempre, y es un concepto tan manido, pensamos que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad discriminadora, automáticamente la lengua que empleamos los peruanos, vamos a decirlo, o la gramática que nosotros utilizamos de nuestro español, es también discriminadora, porque no visibiliza a las mujeres. ¿Cuál es ahí el argumento, no? Al parecer, esta idea no tiene mucho sustento.
Vamos a demostrar. Existe una propiedad muy importante de las lenguas llamada arbitrariedad. La gramática es arbitraria, es decir, no representa la realidad ni la cristaliza. A veces se asume, por ejemplo, que nuestra lengua española es discriminatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un correo electrónico y decimos, estimados todos, ¿no? O estimados docentes, por ejemplo. Se considera que cuando uno dice estimados docentes, se está hablando solo de los hombres, ¿no? Aunque sabemos que docentes puede ser las docentes y los docentes. Entonces, mejor, como es los docentes, ¿no? Utilizamos otra forma. O cuando decimos estimados profesores, por ejemplo, ¿no? Para referirnos a hombres y a mujeres. Como estamos colocando esta palabra profesores y tiene el artículo los, estamos discriminando a las profesoras, ¿no? Pero nuevamente, la gramática no cristaliza un fenómeno social, ¿no? El género gramatical, que es el género que uno utiliza en la gramática, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice profesoras, profesores, oso, osa, ¿qué puede ser? Hay casos más complejos, ¿no? Podemos decir, a ver, actor, actriz, por ejemplo, aunque ahí la O no se marca, ¿no? Pero podemos decir costurero, costurera, por ejemplo, ¿no? A veces se asume que esa O en realidad significa el sexo de la persona a la que se refiere, ¿no? Entonces, si digo costurero, automáticamente esa O establece una relación directa con el sexo de la persona, ¿no? Y eso no es así. El género gramatical es un concepto que solo existe y es pertinente en la gramática. No tiene nada que ver con la conceptualización del sexo biológico que tenemos en la sociedad. Como bien dice aquí, el género gramatical es un concepto propio de la gramática, no un hecho social. En ese sentido no se debe considerar o no se debe corresponder con el sexo biológico. No es que porque en la realidad existen hombres y mujeres, quiere decir que la lengua también va a reflejar la diferencia entre hombres y mujeres. En un momento vamos a ver que, por ejemplo, hay sociedades donde también existen hombres y mujeres, pero la propia gramática no tiene géneros. La propia gramática tiene 3 géneros, 4 géneros, 5 géneros, es decir, no representa la realidad. Porque uno podría esperar, ¿no? Si en la lengua yo tengo masculino y femenino, es porque en el mundo existen hombres y mujeres, pero no es así. ¿Sí? A veces tenemos esa idea falsa de que existe una correspondencia directa entre hombres y mujeres y masculino-femenino en la lengua, ¿no? Una cosa es género gramatical, el género que utilizamos en las palabras de la gramática, y el sexo biológico, ¿no? Que está determinado también de manera social, pero que no tiene una correspondencia con la ley. Y vamos a ver algunos ejemplos que justamente nos explican por qué la lengua es arbitraria. La lengua tiene muchas posibilidades, ¿no? No existe esta correlación uno a uno, ¿no? Hombre o mujer a, por ejemplo. Fíjense aquí. La gramática permite muchas posibilidades. Por ejemplo, existen nombres femeninos que terminan en O, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la mano es femenino, pero fíjense que tiene la terminación en O. Entonces, ¿por qué asumimos que la O es una marca de masculino? No tiene sentido. Y cuando colocamos el diminutivo de mano, tenemos 2 opciones, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, como México, se dice la manita, ¿no? En cambio, aquí nosotros posiblemente preferimos utilizar la manito, ¿no? Y acá utilizamos el femenino y aquí el masculino. Pero si decimos la solución, fíjense, no termina ni en A ni termina en O, simplemente termina en una N y es femenina. Entonces existen femeninos pues que terminan en otras terminaciones diferentes a la A, ¿no? ¿Sí? Puede terminar en una N, puede terminar en una O. Entonces, ¿de qué relación estamos hablando entre el lenguaje entre el lenguaje o la gramática y la sociedad, ¿no? Porque la gramática nos ofrece múltiples posibilidades. Veamos los masculinos en A, por ejemplo. Si decimos el problema es masculino, ¿no? Por eso lo categorizamos y lo determinamos aquí con él, con el artículo él.
pero su terminación es una A y sigue siendo masculino. ¿Sí? Sigue siendo masculino. Lo mismo que el tema. Tema termina en A y lo consideramos como masculino, ¿no? Nadie va a decir que el tema es femenino, por ejemplo, ¿no? La tema. Existen también palabras, ¿no?, como las que había mencionado antes, que tienen un género común y que no dependen exactamente de la terminación de la palabra, ¿no? Como la E. Aunque a veces se ha asumido que ese es un género neutro, en realidad pues va a depender muchísimo de, el determinante que nosotros le coloquemos. Por ejemplo, el estudiante o la estudiante, ¿no? Quien va a determinar el género de esta palabra es finalmente el artículo que nosotros le coloquemos. Este determinará a qué género pertenece. Ojo, género gramatical, ¿no? Entonces, también yo puedo decir el estudiante, la estudiante, y la terminación aquí es una E. También tenemos palabras con género ambiguo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir Juan es un lacra, pero también puedo decir Juan es una lacra, o sea, ambas opciones son posibles, ¿no? Tanto la forma, vamos a decir, masculina de el lacra y acá la lacra, ¿no? Ambas opciones son posibles. También alguien puede decir, a Juan le gusta realizar unos abdominales durante la mañana, ¿no? A Juan le gusta realizar unas abdominales durante la mañana. Tal vez la segunda opción nos suene un poquito más raro, porque al menos en nuestro país se utiliza mucho menos, pero por ejemplo, en México, ambas opciones podrían resultar perfectamente posibles, ¿no?, y adecuadas. Entonces, la gramática nos permite muchas posibilidades. No podríamos decir que nuestra lengua codifica los prejuicios de discriminación hacia la mujer, la inequidad social, en las terminaciones, como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque existen múltiples formas de realizar nuestra lengua. Veamos también el caso de arbitrariedad total, donde ya no existe ningún tipo de relación. Fíjense, aquí decimos el arte, ¿no? Cuando hablamos en singular decimos el arte. Pero de pronto esperaríamos que hay algo así como los artes, que es el plural, ¿no? Pero cuando colocamos en plural, fíjense que lo cambia a femenino. Ya no decimos los artes, sino las artes. Hay una falta de relación total ahí y es totalmente arbitrario, ¿no? ¿Por qué en singular decimos el arte y por qué en plural decimos las artes? ¿No? Esto tal vez tiene que ver muchísimo con el latín. Entonces decimos el arte y en plural las artes. Fíjense, una arbitrariedad total. Con arbitrario no decimos a que no existe esta relación directa, ¿no? Sino que es, vamos a decir, eh, no gratuita, pero no existe una correspondencia. Fíjense aquí, decimos el cólera, ¿no?, para referirnos a la enfermedad. Pero si nos referimos a otra palabra, y esto tiene mucho el español, que diferencia los significados, en este caso marcándolos con el artículo, ¿no? El cólera para hablar de la enfermedad y la cólera para hablar de la ira, ¿no?, de esta molestia en gran escala, vamos a decir. Entonces, fíjense, en todos estos ejemplos podemos reconocer que no existe una correlación directa entre los prejuicios o el sexo biológico con el género gramatical, porque la lengua nos permite muchas posibilidades. Si solo pensamos en que el género gramatical y el sexo biológico son uno a uno, existe una correspondencia unívoca. Tengo la terminación A, palabras con A, y automáticamente eso refiere a mujeres. Por lo tanto, que si yo no utilizo una palabra con A, estoy invisibilizando, discriminando, ¿no? Si yo no utilizo una palabra con O, aunque se da en menos casos y no es el tema en sí del lenguaje inclusivo, sino más bien el caso de visibilizar a la mujer sobre todo y a otros géneros, no estoy usando entonces la O, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener ahí bastante consideración de todas estas multiplicidades que nos da la lengua, la gramática. Para seguir desarrollando el tema de la arbitrariedad, veamos estos casos, ¿no? El género gramatical y el sexo del referente no tienen por qué coincidir. Justamente lo que les decía. Por ejemplo, si alguien dice, soy una víctima, ¿no? Esto funciona bien tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Cuando alguien dice una víctima, no solo se refiere a la mujer,
Se refiere tanto a hombres como a mujeres. Si alguien dice la humanidad, estamos pensando también en hombres y mujeres. No estamos pensando solo en mujeres, porque tiene, digamos, la terminación a, o porque aquí está determinado por el la, que es un determinante o un artículo femenino, ¿no? No estamos pensando solo en mujeres. Si alguien dice el jurado, y estamos, digamos, defendiendo una tesis, ¿no? El jurado puede estar compuesto tanto de hombres como mujeres. No es que nuestra lengua tenga una relación directa. Cuando decimos el jurado, solo son hombres, ¿no? O solo es una persona, que también se podría pensar, ¿no? El jurado que sea una persona. A partir de ello es que nacen justamente estas iniciativas, ¿no? ¿Por qué el jurado? ¿Por qué no jurada? O como ahora los chicos también utilizan el jurado. Entonces, es importante pensar en esta diferencia. Además, fíjense, y esto es algo muy importante que hay que reconocer en el lenguaje. El masculino en nuestra lengua es un género indiferente, no diferencia hombres de mujeres, ¿sí? A esto también se le llama género no marcado. Todos tenemos sentimientos, por ejemplo, si nosotros pensamos y decimos todos tenemos sentimientos, no estamos pensando solo en los hombres, no estamos pensando solo en los hombres, también incluimos a las mujeres, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, bienvenidos todos, estoy incluyendo a Selene, estoy incluyendo a Andrea, estoy incluyendo a cada uno de ustedes. La lengua tiene el género no marcado, ¿no? Ahora, si es que queremos visibilizar, las mujeres tienen una estrategia que podrían emplearla también, incluso los hombres podrían emplearlo para visibilizar, ¿no? Por ejemplo, si es que yo utilizo el femenino no es incluyente, más bien es excluyente. Excluye a los hombres de manera total. Si yo digo todas tenemos sentimientos, no hay cabida para los hombres ahí, automáticamente se elimina esta interpretación de considerar a los hombres, ¿no? Cuando alguien dice todas tenemos sentimientos. Entonces, ¿por qué no emplear y explotar, por ejemplo, esta estrategia de exclusión, ¿no? Si nosotros solo queremos referirnos a las mujeres, ¿por qué tenemos que utilizar todos? Sí podemos utilizar todas, ¿no? Si hubiera solo un grupo de mujeres al que yo me dirijo, pues, ¿por qué voy a utilizar todos? Posiblemente ahí tenga mucho más sentido usar todas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome exclusivamente a las mujeres. Pero si tengo grupos mixtos de hombres y mujeres, puedo utilizar muy bien todos, ¿no? Que es el género no marcado en el español. Y se le presta muy poca atención a este segundo caso, sobre todo cuando hablamos del tema del lenguaje inclusivo. Existe una pequeñísima zona, muy poco, la verdad, es un porcentaje muy pequeño de palabras y de persona y animados, ¿no? Objetos animados, que podrían establecer una relación mucho más directa con el sexo del referente, ¿no? Por ejemplo, decimos, tiene alternancia gramatical determinada por el sexo del referente. Amigo, amiga, ¿no? Fíjense ahí que como que hay una, vamos a decir, una confrontación de estas dos palabras con terminación O y terminación A. Entonces podemos decir que sí, amigo representa a un hombre y amiga representa a la mujer, ¿no? Niño, niña, igualito, masculino, femenino, como que existe una correlación directa. Queridos, queridas, por ejemplo, también. Perro, perra, también. Oso, osa, por ejemplo. En este conjunto de palabras que son un porcentaje bastante menor en todo el español, existe esta relación que podría hacerse de uno a uno. Pero si vemos toda la gramática de la lengua, vamos a tener estos casos de arbitrariedad que ustedes ven aquí. Estos son los casos que existen mucho más en nuestra lengua. Entonces, esta relación unívoca, uno a uno, tiene un porcentaje muy bajo en nuestra lengua. Son muy pocas palabras que establecen este tipo de relaciones. Ahora, una de las propiedades importantes es que el lenguaje se establece por convención. Existen un conjunto de prácticas que conforme pasa el tiempo se van consolidando, ¿no? Poco a poco. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Aquí entendemos, sí, por convención que las personas establecen, ¿no? Una coordinación, pero es una coordinación bastante implícita, bastante natural, que se da con el paso del tiempo. No es que, por ejemplo, ¿no?
A partir del día de hoy no vamos a decir la palabra lengua, vamos a decir el lengua, ¿no? O no vamos a decir mundo, vamos a decir munda a partir del día de hoy. Eso no existe en el lenguaje, ¿no? ¿Se imaginan cuántas palabras utilizamos en nuestra lengua y para poder utilizar cada una de ellas, habernos puesto de acuerdo, ¿no? Es como que alguien diga, vamos a tener una sesión, vamos a tener una reunión el día de hoy para saber si es que la palabra que estamos utilizando es la correcta. O si a partir del día de hoy se va a crear esta palabra porque es necesaria. Eso no existe. Simplemente se da una convención inconsciente por parte de los hablantes. Es un proceso lento, un proceso gradual de evolución de la lengua. Nadie nos dice, mañana vamos a crear la palabra, ¿no? ¿Por qué se le dice carpeta, por ejemplo? ¿Por qué se le dice escritorio? ¿Por qué se le dice celular? No, son elementos que se van incorporando a la lengua, las personas la van adaptando de manera inconsciente hasta que luego se van cristalizando y forman parte ya de la lengua. Si entendemos de esta manera la lengua, alterar esta naturaleza convencional y natural de la lengua a través de imposiciones o esfuerzos sociales no lleva a ningún resultado, ¿no? Imponer normas, nuevas reglas, ¿no?, que nos impidan usar nuestra lengua, no nos está llevando a ningún resultado. Tendríamos que esperar 200 años, ¿no?, 300 años para ver si realmente estas iniciativas sobre el lenguaje inclusivo maduren y tomen sentido en nuestra sociedad. En principio, creo que el foco está en otro lugar. La lengua representa un conjunto de hábitos de índole simbólica. Nuevamente, no remiten al mundo real. Nunca ha existido en la historia de la lengua cambios gramaticales generados por imposición. Nadie ha impuesto y nos ha dicho nuevamente, tienen que hablar así a partir de hoy. Este fenómeno es imperceptible e inconsciente y forma parte de la naturaleza de nuestra lengua. Regresando al tema del género gramatical, y justo para mostrarles aquí un poco, fíjense que en el mundo se hablan muchísimas lenguas. Esta es solo una parte de las lenguas que han sido registradas a través de una entidad, ¿no?, un atlas llamado WALS. WALS se ha encargado de analizar diversos tipos de lenguas, diversos tipos de sistema de género. Y ustedes pueden ver que los puntos que están marcados en blanco representan lenguas que no tienen ningún género. Hay lenguas que en su propia gramática no tienen género. No les interesa el género, les interesa posiblemente hablar sobre las formas de los objetos, hablar sobre si ese objeto es poseído o no es poseído, por ejemplo, como sucede en muchas lenguas en el mundo, ¿no? Entonces, el foco no está en si diferencio masculino o femenino, su foco es otro. Y fíjense que existen un montón de lenguas en el mundo que son estos puntos blancos que ustedes pueden ver aquí. Hay lenguas que tienen dos géneros, como el caso del español, ¿no? Y en este caso hablamos de masculino-femenino, que fíjense, no es el porcentaje más grande, ¿no? Acá hay vamos a hablar de 50 lenguas, nada más. Pero fíjense que el grueso de lenguas distintas no son de dos, ¿no? Son de 3, de 4, hasta de 5 lenguas. Perdón, 5 géneros. Existen lenguas que marcan 3 géneros, género masculino, género femenino y género neutro. Lenguas que marcan 4 géneros, ¿no?, que podrían ser dependiendo de quién lo dice. Por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, utilizan determinadas formas. Pensemos en el caso del japonés, por ejemplo, cómo se articula y cómo se ven las palabras o las terminaciones dependiendo de quién lo dice. Ahí la cuestión de género es mucho más amplia, ¿no? Y lenguas que pueden utilizar 5 o más lenguas. Fíjense, lenguas que sobre todo están en el África, en la parte central de África, que están en negro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que las sociedades africanas no les interesa el género o son mucho más abiertas en relación con el género? No, porque no existe una relación directa entre gramática y sociedad, ¿no? Y por ejemplo, si vemos todos estos puntos blancos distribuidos en Europa, en Asia, ¿no? Entonces, ¿también configuran la realidad social de estos países? No, ¿no? O de estos continentes, no. No podemos decir eso. Fíjese que también, incluso en la parte de Brasil, ¿no?, tenemos lenguas que tienen 4 géneros. De hecho, muchas de las lenguas también que existen en la selva tienen 3, tienen 2 géneros, ¿no? Más que 2, tienen 3 posiblemente.
Entonces, la realidad de las lenguas en el mundo nos dice muchísimo sobre esta relación entre género y sociedad, entre gramática y sociedad, que como ven es totalmente arbitraria. El lenguaje inclusivo, entonces, como bien lo habíamos comentado, es un conjunto de propuestas que han nacido en nuestra lengua castellana y buscan presenciar a la mujer, ¿no? Colocar a la mujer y a los hombres al momento de escribir, hablar y representar, promoviendo que las y los hablantes abandonen o no incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, debemos decir los trabajadores y las trabajadoras y no los trabajadores. ¿Por qué? Porque solo decimos los, ¿no? Nos estamos enfocando ahí. Pero ya hemos visto que esta idea es incorrecta, ¿no? Porque el lenguaje no representa la realidad. El profesorado hará, si es correcto, ¿no? Pero decir solo los profesores, no estamos hablando de las profesoras, estamos como que invisibilizándolas, ¿no? Dejándoles de lado. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas tiene usted? ¿No? Si alguien pregunta cuántos hijos y cuántas hijas tiene usted, estamos hablando, digamos, de tanto de masculino como femenino, entonces estamos visibilizando a la mujer. Pero cuando decimos cuántos hijos tiene usted, ¿no? No se le puede preguntar no podemos preguntar solo cuántos hijos tiene usted, tenemos que preguntar también cuántas hijas tiene usted. Nuevamente, porque invisibilizamos a la mujer. Pero nuevamente sabemos que esto no es así. La juventud en edad de votar. No, eso sí es correcto, ¿no? Pero no decir los jóvenes en edad de votar, porque solo también existen pues mujeres jóvenes, ¿no? Si decimos los, estamos enfocándonos simplemente en el hecho masculino. ¿Velemos por la niñez? Bien, pero si decimos velemos por los niños, no, porque solo estamos pensando en los hombres. Es negativo, por ejemplo, la terminación ista, si nosotros decimos es machista, se ve como negativo. Es sexista, se ve como negativo. Pero si decimos es progresista, tiene un valor más o menos positivo. Si decimos nacionalista, habría que ver también sobre la experiencia política de nuestro país para decir si eso tiene sentido o no. No lo sé, ¿no? Posiblemente sí tenga un valor positivo decir nacionalista, ¿no? Pero machista y sexista no, a pesar de que es la misma terminación. No existe una relación directa con la realidad entre la gramática y la realidad. Fíjense aquí, esta es la Constitución de Venezuela, ¿no? El artículo 41, fíjense lo que dice utilizando el lenguaje inclusivo. Como bien dice Concepción Company, esta investigadora también del lenguaje inclusivo y profesora del Colegio de México, los que en realidad ganan con el lenguaje inclusivo son las imprentas, ¿no? Porque ahora tienen que desdoblar venezolanos, venezolanas, entonces tienen que imprimir un montón de información, de textos mucho más grandes, y ellos son los que terminan ganando, ¿no? Pero el foco no está ahí. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor o Contralora General de la República, fiscal general. Curioso que ahí diga fiscal general. ¿Por qué no fiscala, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta lo anterior, los otros ejemplos. No lo sabemos. Defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con las finanzas. Como ven, es totalmente arbitrario, ¿no? Pues aquí también pudo haberse colocado fiscalas. Y en realidad, pues, esto de algún modo también entorpece la lectura, ¿no? Hace que se creen textos mucho más grandes, ¿no? Mucha más corrección, cuando en realidad tenemos la herramienta en nuestras manos. Y sabemos, si conocemos un poco más de gramática, que estas propuestas necesitan conceptualizar y tener en cuenta que lo que tenemos en el español es una lengua que tiene recursos gramaticales para poder visibilizar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, no hay necesidad de estos desdoblamientos entre femenino y masculino. No es necesario. Y curiosamente, las personas que han sido menos consultadas al momento de realizar estos manuales, estas guías, ¿no? Informativas, estos documentos de lenguaje inclusivo, el de Perú, el de la Universidad de Murcia, el de España,
En fin, las personas que han sido menos consultadas han sido los lingüistas, ¿no? Se entiende que alguien puede pensar en el lenguaje inclusivo sin necesidad de consultar a un lingüista, que no es algo que, digamos, el lingüista tiene que ver, ¿no? Existen otras estrategias mucho más actuales, como por ejemplo el uso de la arroba, aunque sabemos que este es un símbolo utilizado antiguamente como una medida de masa y que no se puede leer, ¿no? Como decimos, por ejemplo, eh, vamos a decir, a ver, amiga, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos a, ¿cómo se lee esto? ¿Se lee repitiendo amiga, amigo o algo así? ¿No? Esta no es una letra, ¿no? Este es un símbolo. Entonces, ¿cómo lo empleamos dentro de la norma gramatical del español? Es un poco complejo. Y mucho más complejo es el uso de la X, ¿no? Que es impronunciable, o sea, no podemos pronunciarlo. No es un intento de representar el género neutro en el español, pero sabemos pues, que no existe una correspondencia directa entre sociedad, ¿no? Identidad social y gramática. Esta X no aporta al reconocimiento y visibilización de las mujeres, no aporta nada, ¿no? El usar una X no va a hacer que se cambie las inequidades que existen en nuestra sociedad, los altos grados de discriminación y de violencia que existen en nuestro país respecto de las mujeres. Esto no se va a cambiar utilizando una arroba, una X o una E, ¿no? Esta última representa una propuesta más innovadora, porque sí representa una letra del español, pero nuevamente no contribuye en nada con los problemas sociales de inequidad y discriminación hacia las mujeres. Si uno, y hay que diferenciar aquí la gramática del discurso discriminador, creamos un discurso con un mensaje determinado, que es un aspecto totalmente distinto, y aquí sí hay que tener mucho cuidado con la forma en que uno dice las cosas, ¿no? Vamos a ver aquí. Fíjense este mensaje del señor Donaire, ¿no? Decimos, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. Fíjense, aquí, este señor dirigiéndose a una mujer, ¿no? En el Congreso, de esa manera. Este es un discurso totalmente discriminador, ¿no? Totalmente sexista. Aquí, en principio, la gramática no está implicada. Este no es un problema gramatical, este es un problema en el discurso de la persona que lo ha dicho, ¿no? La persona ha creado un discurso totalmente discriminador. Entonces, hay que prestarle atención a este tipo de mensajes que sí son discriminadores. Y aquí el problema no es la gramática, aquí el problema es la ideología, la forma de pensar, los prejuicios de esta persona que le permiten crear un discurso de este tipo. Lo mismo aquí, ¿no? Marco Tulio Gutiérrez, promotor de la revocatoria contra Susana Villarán. En todo caso, las damas siempre dicen que no y terminan diciendo que sí. Ese es el encanto de las damas. Fíjense, aquí no hay un problema de gramática, aquí hay un problema de discriminación a través del discurso, que finalmente es una discriminación de carácter social también. Aquí no hay un problema gramatical. Rolando Reati, ¿no? Congresista de Fuerza Popular en el 2016. Yo creo que ella, refiriéndose a Cecilia Chacón, tiene buenos pechos, está bien estructurada. Igual, totalmente fuera de sitio, ¿no? Humberto Morales, congresista de Frente Amplio, el 12 de junio del 2017. A mí me enseñó una cosa mi madre. Las mujeres, después de ser chismosas, son mentirosas. Nuevamente, no es un problema de la gramática, es un problema social de discriminación que se ve a través del discurso, ¿no? Las personas no discriminan de manera individual, sí lo hacen como actores, pero esto forma parte de un conjunto de discriminación social arraigado, ¿no? Muy amplio. Veamos otros ejemplos en el discurso, ya para ir terminando. Por ejemplo, Mario fue reconocido con el premio Nobel. Fíjense que Mario aparece en una posición dentro del discurso, que es una proposición de tópico, una proposición importante, ¿no? Al inicio, así se conoce estas estrategias del discurso. Pero fíjense que el mismo titular, si es que lo gana una persona como María, aparece al revés.
el premio Nobel le fue concedido a María, y a María aparece al final. Este también es una forma de discriminar, ¿no? Porque fíjense que establece una referencia en si es hombre, una diferencia, perdón, en si es hombre o si es mujer. En el segundo caso, lo que se enfatiza es el premio, no que lo haya ganado María. En cambio, en el primero sí, se enfatiza Mario. Si alguien dice, María se sacó el premio Cervantes, ¿no? Como bien decía Company, ¿no? Ni que el premio Cervantes fuera una lotería, ¿no? Y que María se lo sacó, pues, de pronto, ¿no? No, María se lo ganó, ¿no? Ganó el premio Cervantes, tal como un hombre también puede hacerlo. Pero fíjense aquí, ¿qué hay detrás de este discurso? La última oración. La ministra, que clausuró las jornadas con gran elegancia, eligió un sencillo vestido de seda azul. Nuevamente, ¿no? Lo que nos interesa en este titular es que cómo estaba vestida la ministra, qué vestido llevaba, antes que destacar lo que hizo. Y esta parte es importante, este manejo del discurso es importante sobre todo en el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿no? En la facultad. Posiblemente aquí hayan asistido muchos estudiantes de comunicación y considero que es importante que, sobre todo a partir de ahí, de la redacción que se utilice en la comunicación periodística, nosotros podamos reflexionar mucho sobre la forma en que estamos escribiendo, porque sí podemos discriminar a través del discurso, no la gramática, sino el discurso. La gramática viene a ser, pues, las piezas, los elementos que utilizamos para conformar nuestro discurso. Y lo que creemos con eso va a tener un efecto, en este caso un efecto discriminatorio, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos problemas? No la gramática, no esto que hemos visto, ¿no? No el lenguaje inclusivo, que en realidad, pues, parece más bien un distractor, perdón, de todos estos problemas que estamos viendo. Los verdaderos problemas de discriminación e invisibilización son los siguientes, ¿no? Los índices de deserción escolar. ¿Se imaginan el alto grado de mujeres, de niñas, ¿no? Que no asisten a los colegios? Es muchísimo más alto que el de los hombres en nuestro país. Existen estos casos de inequidad, más aún agravados con la pandemia, ¿no? Podemos revisar los índices que se han publicado en el 2021 por parte de INEI y se van a dar cuenta que, de acuerdo al nivel, muchísimas mujeres, y sobre todo por casos de embarazo adolescente, tienen que salir de la escuela y no seguir estudiando. Este es un problema grave de la sociedad. No el caso de si cambia una E o una X, ¿no? No, el problema es la deserción escolar. El problema es que todavía en nuestra sociedad existen diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los hombres siguen ganando más que las mujeres. Existen menos posibilidades también de que las mujeres tengan cargos, por ejemplo, de gerencia, cargos altos, a los que podríamos llamar en nuestra sociedad. Eso todavía existe. Existen muchas personas con discapacidad intelectual e inserción laboral que, si son mujeres, tienen muchas menos posibilidades en nuestra sociedad. Entonces, estos son los problemas en los que debemos enfocarnos y mirar, ¿no? No a estos cambios como una E, como una X, que en realidad, pues, sí, como novedad, como forma de verlo, podrían representar estrategias interesantes, pero no estamos atendiendo estos problemas, ¿no? Incluso podrían ser un distractor. Y alguien podría decir, bueno, estoy apoyando, estoy fomentando la no discriminación a través del uso del lenguaje, pero en realidad no estoy actuando tampoco. Pero ser consciente de que existen estos problemas y poder hacer cosas antes que decirlas, ¿no? Posiblemente tenga mucho más valor. Y finalmente, el último problema, la violencia de género, ¿no? Los altos índices de violencia contra la mujer y contra otros géneros en nuestra sociedad son sumamente altos. Y estos son los verdaderos problemas, ¿sí? Estos son los verdaderos problemas que generan la discriminación y la invisibilización de las mujeres en nuestra sociedad. No el lenguaje, no la gramática. Reflexiones finales, entonces. No se puede alterar la gramática mediante imposición. Este es incluyente y no establece un correlato directo con la realidad. No podemos imponer y que la gente hable como nosotros querramos. La lengua responde a tradiciones convencionales que se generan en el tiempo en periodos largos. No es que
el día de hoy voy a hacer un cambio. No, esos cambios se producen en más de 2000 años, en toda la historia del español. El discurso hacia las mujeres sí puede ser discriminatorio y revelar un grave problema ideológico de índole social, no individual. Recuerden aquí que los problemas de discriminación revelan mucho de cómo funciona nuestro sistema social, ¿no? No es el caso individual de una persona, posiblemente también el sistema social esté desequilibrado y hace que justamente no se tenga una conciencia sobre este respeto y esta equidad que debe existir tanto en hombres como mujeres. El lenguaje inclusivo distrae y no permite enfocarse en los verdaderos problemas sociales de discriminación e inequidad social de la mujer. En ese sentido, considerar que el lenguaje inclusivo es una iniciativa de cambio social resulta ser una falacia, ¿no? En realidad, utilizando las palabras de Serafini, no tiene sentido, no tiene un propósito, ¿no? Ella utiliza algunos términos mucho más fuertes, pero finalmente, utilizando el lenguaje inclusivo, posiblemente vamos a tener que ver esos cambios cristalizados de acá a 200 años. ¿Y cómo medirlos? No lo sabemos, ¿no? Incluso más tiempo. Pero lo que nos demuestra la experiencia dentro de la evolución del lenguaje, dentro de la historia de la lengua, es que nunca estos cambios impuestos han tenido éxito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, espero que algunas de estas ideas nos hayan dado luces sobre la reflexión del lenguaje inclusivo y también ver pues que los problemas en realidad están enfocados en los problemas de inequidad social, los problemas directos, ¿no? No sé cuánto haga el lenguaje, habrá que verlo en el futuro, ¿no? Y para eso tal vez ya no estemos aquí. Muchas gracias entonces. Bien, gracias a ti, Joel. Algunas preguntas que me gustaría formularte. ¿Por qué las lenguas no codifican el género femenino y masculino? Muy bien. Muchas gracias, Elena. Efectivamente, ¿no? Como habíamos visto en este panorama, existen muy pocos casos, ¿no?, en que la lengua se relaciona uno a uno entre el género gramatical con el sexo biológico. Más bien, lo que parece suceder en la lengua es que existen múltiples maneras de realizar esto que llamamos género gramatical de masculino y femenino, ¿no? Existen palabras femeninas que terminan en O, ¿no?, donde uno esperaría que sea masculino, y al revés, ¿no? Palabras que terminan en una E o en una N, entonces no existe una correlación directa entre el género gramatical y el sexo biológico, ¿no? Otra pregunta, ¿deberíamos usar las estrategias de lenguaje inclusivo en la universidad o en nuestros textos? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que nuestra iniciativa, que tiene mucho más sentido, está en crear discursos, ¿no?, que no sean discriminadores, sea tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y eso nos damos cuenta muchísimo en la prensa, ¿no? De qué manera la prensa genera ese tipo de discursos que en realidad sí discriminan, más que la propia gramática, ¿no? Entonces, en la universidad yo creo que utilizando, ¿no?, las estrategias que tenemos en el español, sin estas innovaciones como la E, la X, el arroba, no vamos a lograr nada utilizando ellos. Al contrario, en relación con la norma, ¿no?, y también, por ejemplo, instituciones como la Real Academia, creo que han sugerido también que dentro del lenguaje escrito, pues estas convenciones no tienen un aporte directo a la gramática y que escapan incluso de ello. Por lo tanto, yo recomendaría pues que sigamos haciendo los usos convencionales de nuestra lengua, ¿no?, donde escribamos todos, por ejemplo, y claramente nos referimos a hombres y mujeres, ¿no? No existe necesidad de desdoblamiento de todos y todas, por ejemplo. Finalmente, ¿qué opina la Real Academia Española sobre este tipo de iniciativas de lenguaje incluyente? El lenguaje inclusivo y el lenguaje incluyente también ha sido un tema de la Real Academia, ¿no? Muchos académicos han expresado al respecto. Yo rescato las ideas de Ignacio Bosque, un reconocido gramático español, que justamente escribió un texto sobre sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, donde muchas de las ideas van también en relación con lo que he mostrado el día de hoy, ¿no? Que no existe esta relación entre gramática o género gramatical y sexo biológico, ¿no? O no existe esa correspondencia.
Y la propia Real Academia, ¿no? Si bien es representada por estos miembros, como Ignacio Bosque, también se ha manifestado y ha dicho pues, que esas estrategias no son adecuadas para el español. Bueno, finalmente agradecerte y también felicitarte, Joel, por este tema en verdad tan interesante que nos nutre culturalmente y nos hace comprender también los aspectos que se relacionan con la gramática y también estos aspectos sociales, ¿no? Que están muy asociados, que creo, como bien lo señalaste tú durante tu exposición, deberíamos tomar atención, que de repente son mucho más, no, digamos, importantes evaluar, ¿no? El tema de la discriminación, de género, el tema de la violencia, y que de repente sí, la gramática trata de no permitirnos de repente tener una amplitud, pero creo que es importante reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias, Joel, te agradecemos mucho por tu brillante exposición. Muchas gracias, estimada Selena, muchas gracias a todos. Okay. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy y esperemos que haya sido de mucho, yo creo que sí, de mucho aporte para ustedes. Muchas gracias.